Somos todos una gran familia. Con un mismo objetivo en la vida: ayudar a aquellos que lo necesitan y mejorar la calidad educativa. Somos uno en América Latina. El amor nos hace bien, no contamina. Nos unimos en talleres por las redes. Somos la comunidad que cada vez se hace más fuerte. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en mi América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Un saludo a nuestra familia de todos los países que nos acompañan en esta maravillosa jornada. Hagamos una lluvia de reacciones. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay. Que se sienta el calor de esta hermosísima comunidad. ¿Dónde están Argentina, Cuba, Panamá, Chile, Perú, Uruguay? Juntos buscando mejorar la calidad educativa en nuestra América Latina. Un abrazo a México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico. Los queremos, familia. Un saludo a todos los que están en Estados Unidos y en Europa. Vamos por más y hagamos una lluvia de banderas de la familia Mentor para ver cuál es el país más participativo. Me los bendiga. Familia Mentor, estamos con el corazón. La familia Mentor. Muchas gracias a todos por estar presentes siempre en cada taller. No nos olvidemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Somos la familia Mentor. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en este encuentro internacional de intervención áurica en trastornos de conducta, que va a estar buenísimo y que va a ser impartido por nuestra queridísima Magíster Anita Roa, que nos está acompañando desde España y que ya la hemos tenido muchas veces junto con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra familia de tantos países de América Latina que nos acompañan. Y ustedes saben que, como siempre, es fundamental
que escuchemos algunas apreciaciones que son importantísimas para el buen desempeño de este encuentro. Así que para eso, dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, déjenos saber en los comentarios de qué país nos están acompañando, cuál es su profesión y cómo se sienten el día de hoy. Estoy viendo que nos están saludando desde Bolivia, desde República Dominicana, Cuba, Venezuela, Paraguay, Argentina, El Salvador. Muchas gracias. También México presente. Venezuela, gracias, 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 querida familia Mentor. Si me estoy olvidando de algún país, por favor, déjenmelo saber ahí abajito en los comentarios para mandarle los respectivos saludos. También decirles que el encuentro queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo. Lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y lo pueda volver a ver las veces que sea necesario. Y nos ayudaría también muchísimo si podrían compartirlo en al menos 10 grupos de WhatsApp, de Facebook, etiquetar a sus amigos y compartir con al menos con 10 amigos para que este encuentro llegue a muchísimo más personas, profesionales, padres de familia en general, ya que es un tema muy necesario el día de hoy. Así que ya saben, por favor, en 10 grupos, por favor, si podrían compartir el link de este encuentro. También no se olviden para recibir toda la información sobre este encuentro, ahí abajito sigan la página, activen las notificaciones, denle like para que Facebook le avise sobre todo respecto a este encuentro y también de todas las actividades que tenemos durante la semana, el resto del mes, lo que resta del año y también los años que vienen, vengan y también, por favor, sean parte de la gran familia Mentor. También si es que les gustaría recibir el material, nosotros lo subimos hoy en la noche a la página de Facebook y es por eso que es muy importante que esté suscrito. También pueden realizar todas las preguntitas que ustedes quieran y nosotros estamos atentos anotándola para luego hacérsela saber a nuestra querida expositora. Y dicho esto, tengo que mencionar también el tema de los certificados, que es un tema súper importante. Como siempre decirles, no hay link de asistencia, lo que hay es un link de evaluación. ¿Y dónde vamos a mandar este link de evaluación? ¿Dónde y cuándo? Lo vamos a mandar hasta 1 hora después de terminar el encuentro, es decir, termina el encuentro y hasta 1 hora después lo vamos a enviar el link de la evaluación. Lo vamos a mandar a los canales de WhatsApp y al canal de Telegram. Mucho ojo ahí, por favor. Si usted no está en el canal de WhatsApp o de Telegram, no se preocupe que vamos a estar compartiendo como siempre el canal de WhatsApp, pero estoy segura que ya muchísimas personas forman parte de la familia Mentor también en WhatsApp. Y si es así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Por favor, la evaluación va a estar abierta hasta el día de mañana, domingo 9 de noviembre, hasta las 23:59 horas de Bolivia. Por favor, háganla con calma la evaluación y también verifiquen la hora de su país para poder realizar la evaluación y vuelvan a ver la grabación. Y los certificados, como siempre, lo van a tener súper, pero súper prontito el día lunes 10 de noviembre, que lo vamos a mandar al canal de Telegram y al canal de WhatsApp a las 20:00 hora de Bolivia o también 8 p.m. hora de Bolivia. También verifiquen la hora de su país. Entonces, los requisitos para el certificado son estar presente o ver la grabación, dar la evaluación, compartir el encuentro en al menos 10 grupos, seguir la página y comentar muchísimo, ya que va a estar súper interactivo este encuentro. Y déjenme saber en los comentarios si es que ya están listos para comenzar el encuentro. Y ante Luis Fernando, por favor, queremos saber quién es nuestra expositora del día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos a una excelente expositora que es nuestra querida Magister Ana Roa, que nos acompaña desde España, que nos va a hablar de trastornos de conducta. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y maestra especialista en Educación Infantil y Primaria de la Universidad Complutense de Madrid, experta en intervención psicoeducativa ante dificultades de aprendizaje y atención temprana por la Universidad Antonio de Nebrija, es consultora familiar, experta en análisis transaccional y máster en coaching educativo, PNL y liderazgo en equipos. Es coautora de los libros Escuela de Familias, Autocuidado y Gestión de Energía cuando vivimos con niños, Educación Círculo Editorial, perdón, Círculo Rojo,
altas capacidades, también es otro libro, Educando para el Éxito, y otro libro que también ha tenido Educación Talla Única, de la Educación Círculo también. Además, es formadora permanente en instituciones educativas. Desde el año 2000 publica numerosos artículos y trabajos en revistas divulgativas, científicas y editoriales, así como en portales educativos, y colabora con asociaciones, fundaciones y empresas del mundo de la educación, participando en el desarrollo de proyectos de educación. Así que con esta pequeña presentación del gran currículum que tiene nuestra querida Ana Roa, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores de Mentor? Como siempre, querida familia, por favor, alisten sus deditos para hacer una lluvia de corazoncitos, de likes, de todos los emojis, reacciones bonitas que tenemos ahí abajito. También démosle la bienvenida como se merece, saludándola a Ana Roa, que esos corazoncitos lleguen hasta Madrid, que está un poquito frío, y que le calienten el corazón y los corazoncitos. Y también no se olviden, compartan, compartan, compartan este encuentro para llegar a muchísimos más profesionales el día de hoy. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sos más que de la familia Mentor desde 2020. Ya vamos a cumplir 5 años en familia. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, me escucháis bien, ¿verdad? Que es lo más importante. Muchísimas gracias, Victoria y Luis, por tanto cariño y por tantos años, por supuesto, aquí con vosotros y con la gran familia de la que me siento, por supuesto, partícipe. Para mí es un honor volver a estar aquí y es un honor también porque el tema que voy a presentar en el encuentro es un tema bastante importante, diría yo. ¿Por qué? Porque los trastornos de conducta, la peculiaridad que tienen es que a veces no se dan importancia. ¿Por qué? Pues porque los niños son muy chiquititos, entonces, o incluso van creciendo y se toman quizá de una manera subjetiva y no se dan la importancia que debieran. O también porque enjuiciamos mucho, creemos que ese niño es malo, creemos que ese niño es desafiante, lo calificamos de alguna manera pues negativa, por así decir, y van pasando los años y tampoco realmente nos situamos como padres, madres, incluso como profesores ante la problemática que tiene el niño. Con lo cual, los trastornos de conducta de por sí, voy a compartir pantalla para comenzar, en ocasiones cuesta realmente considerarlos como tal y están ahí y son realmente trastornos. Vamos a ir viendo todo esto que os voy comentando despacito. Vamos a compartir pantalla. Yo creo que bien, ¿verdad, Victoria? ¿Vale? Perfecto, lo vemos. Genial. Pues mirad, vamos a ir a ello. Por supuesto, ahí vamos a hablar, porque realmente en el ratito que tengo, lo que os voy a dar son sobre todo pinceladas, pero pinceladas muy interesantes que os van a servir como tal, porque ya os digo que en ocasiones no son realmente, perdonadme que me he pasado, no son realmente, no se dan la importancia que debieran. Cuando hablamos de un trastorno de conducta, en primer lugar tenemos que conocerlo. Hay que conocer cuáles son sus características, cuál es su definición y cómo se van desarrollando. También hay que identificarlos mediante criterios diagnósticos, con una buena evaluación diferenciada. Y que os lo comento en el punto de más abajo. También cuáles son los principales problemas asociados a ese trastorno, por qué ocurre. Y, por supuesto, cuáles son las técnicas para abordarlo. Estos objetivos, aunque parecen muy sintéticos, son fundamentales para tener claro lo que está pasando y si realmente el trastorno de conducta es un trastorno como tal, porque a lo mejor resulta que es una alteración de la conducta o simplemente es una conducta desafiante o es una conducta disruptiva en el aula que se produce por X características, pero no llega a ser trastorno de conducta y nosotros empezamos a etiquetar sin darnos cuenta como profes, o incluso en la familia, y no nos damos cuenta que a lo mejor no llega a ser eso. En primer lugar, mirad, para hablar de conducta, y sobre todo cuando hablamos de trastornos pues como el negativista desafiante o el trastorno de conducta en sí, que os sonarán, en primer lugar tenemos que conocer al chico que lo presenta o a la chica. Y para ello tenemos que evaluarlo.
y hay que evaluarlo desde un punto de vista emocional, socioemocional, socioafectivo. Evidentemente por sus actuaciones, pero siempre hay que tener en cuenta sus fortalezas y sus dificultades. De ahí que en esta introducción os haya os deje este material que lo podéis descargar. Es una guía para evaluar las fortalezas y las dificultades del Gobierno de Navarra, de aquí de España, muy, muy, muy interesante, donde se habla tanto de las fortalezas del alumno como de sus dificultades. Simplemente os he puesto, digamos por así, un pantallazo inicial, pero ya os digo que lo encontráis muy fácilmente. Y si no, os lo paso directamente por vía Victoria y os lo envían, no hay ningún problema, pero es muy importante en primer lugar saber qué tenemos delante. No solamente por qué se comporta de esa manera, porque ahí ya empezamos con los juicios. Evidentemente hay que ver qué tipos de comportamiento tiene, esa frecuencia de conductas, esa intensidad de conductas, si es un comportamiento muy vehemente, muy extremo, o si empieza de una determinada manera pero luego termina de otra, cuándo sucede, con qué personas sucede, qué ocurre justo antes de que aparezca un comportamiento determinado fuerte, desadaptativo. Pero además de ver esa conducta hay que ver qué tenemos delante, qué niño tenemos delante, qué chico o qué chica tenemos delante. ¿Por qué? Porque no puede ser todo negativo. Ese chico se tiene que relacionar más con algunos compañeros que con otros, tiene que tener un vínculo positivo con algunos profesores más que con otros, tiene que tener unas habilidades para las que muestra eficacia. Por eso esta guía, digamos que sintetiza muy bien ese comienzo para evaluar una conducta. Por supuesto, vamos a hablar de muchos más métodos, vamos a hablar de muchos más, por lo menos mencionarlos en este ratito, pero comenzar por una evaluación inicial, como puede ser esa guía de conducta, es fantástico. Mirad, orígenes, por supuesto. Vamos a ver que los trastornos de conducta tienen una parte genética, pero también una parte ambiental. Y los orígenes los podemos ver muy bien si nos remontamos a Gardner, a su teoría de las inteligencias, y nos vamos a la inteligencia intrapersonal y especialmente al apartado de autorregulación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente cuando hay un problema de este estilo, toda la parte emocional que está evidentemente en los lóbulos, sobre todo la autorregulación que la encontramos especialmente en la parte frontal, no funciona como debería. A ver qué pasa con esas funciones ejecutivas, las que se encargan sobre todo de la regulación del comportamiento, a ver qué pasa con ese sistema límbico en los lóbulos parietales. Es decir, tenemos que buscar una parte importante neurológica, ¿de acuerdo? Que puede estar ahí. Ya veremos que la parte genética influye. Y dentro de, por supuesto, esa inteligencia intrapersonal, tenemos que hablar, aparte de esa autoconciencia, ese autoconocimiento, qué pasa con esa regulación emocional, con esa autorregulación, qué pasa con este chico o con esta chica que no tiene esa habilidad para de alguna manera gestionar las emociones a medida que va creciendo, no sabe actuar. ¿Qué pasa con ese autocontrol, con esa adaptabilidad? Todo esto, cuando hemos hablado, y yo de hecho cuando hemos hablado de educación emocional lo trabajamos. Pasa que es una introducción bastante importante para realmente centrar el tema de hoy. Si nos vamos como tal a trastornos de conducta, evidentemente tenemos que mencionar el DSM-5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades, la 11, en este caso. Y fijaos, el DSM-5 habla de trastorno de conducta como un patrón repetitivo y persistente de comportamientos ya, digamos, fuertes, por así decir, donde existe una agresión a los derechos básicos de las personas, donde las reglas sociales, perdonadme, las leyes no se cumplen, incluso donde hay se destruye, está la parte de destructiva y autodestructiva en la mayoría de los casos. Y siguiendo con la C11, pues un poquito
parecido, un patrón repetitivo, persistente de infracciones a las normas sociales, y aquí nos marca más, con inicio antes de los 10 años. A ver, y aquí me diréis, ¿el trastorno de conducta como tal aparece en la infancia? Pues, a ver, cuando son muy chiquititos podemos hablar del niño tirano síndrome del emperador, que lo habréis escuchado y eso lo vamos a manejar. Pero sí que es cierto que a medida que avanza en una infantil y en una primaria, especialmente 8 años, 9, y empezamos ya a ver comportamientos muy complejos, incluso antes, sí que podemos hablar de trastorno de conducta. ¿De acuerdo? Es decir, no hay que esperar a la adolescencia, que evidentemente ahí digamos que se junta o se une a toda la evolución y a todas las características de la adolescencia en sí, que ya de por sí son semipatológicas, y lo pongo entre comillas, pero se puede ver antes, se puede ver en 8 o 9 años. Por eso quería dejaros esto como ítem importante, como para que lo tuvierais en cuenta. Si vamos a la etiología, lo que os he comentado, el trastorno de conducta está causado por, en la mayoría de los casos, luego hay por supuesto diversidad de esto, dentro de este epígrafe de trastornos de conducta, pero sí que hay una combinación de factores biológicos, genéticos y ambientales. Se combinan todos. Evidentemente, un estilo de crianza autoritario es fácil, es un campo de terreno abonado para que se produzcan problemas de este estilo. O a lo mejor el otro extremo, la permisividad, ¿de acuerdo? Implican riesgo, por supuesto. Cambian experiencias traumáticas, traumas generacionales, influyen mucho. Y lo que os comentaba antes, un trastorno de conducta se manifiesta siempre al final de la infancia o al principio de la adolescencia, pero en la infancia se puede ver entre los 8 y 16 años. Aunque es cierto que algunos síntomas, como el que os digo, el característico síndrome del emperador o niño tirano, se puede ver desde los 3 años o incluso antes. Os he puesto aquí 3 o 4, pero se puede ver incluso antes. Con lo cual es un abanico amplio el que vamos a tratar. ¿Cómo lo identificamos? Evidentemente por patrones de comportamiento que se desvían de lo esperado para su edad. Y evidentemente porque están causando problemas de convivencia en el día a día, ¿de acuerdo? Son niños que no se adaptan, un comportamiento muy desadaptativo en las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre? Que en la familia, que eso os lo quería comentar después, pero ya que sale aquí os lo puedo decir, hay que estar atentos. Hay que estar atentos y mirad, yo trabajo mucho con niños de la primera infancia, en 0 a 3. En 2-3 ya se puede ver algo de todo esto que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aquí ya son más niños, no son tan bebés. Y hay una provocación en 2-3 hacia la familia. ¿Qué pasa? Que aunque sea evolutiva, aunque sea propia de la edad, pero nosotros tenemos que saber canalizarla. Y si esto va increciendo y permitimos contestaciones desafiantes, incumplimiento de reglas, ¿por qué? Porque no le damos la importancia que tiene, todo esto se va haciendo como una bola cada vez más grande, y al final de repente nos encontramos con un patrón de comportamiento complejo, persistente y que nos preocupa. Y a veces es tarde, ¿de acuerdo? O a veces se nos empieza a ir un poco de las manos. La familia aquí tiene mucho que decir, aparte del profesor y la profesora, por supuesto. Evidentemente, esto es otra pincelada. El clima en un aula inclusiva puede favorecer mucho, porque aquí en estos casos un profesor empático, un profesor que conecte, un profesor que no descalifique, que no va con juicios de valor complejos, evidentemente puede ayudar. Aunque las conductas desafiantes, por supuesto, van a estar ahí. Pero en este caso tenemos que hablar de aula inclusiva. Hay que incluir. Nos llenamos mucho la boca de educación inclusiva, pues este caso también es de educación inclusiva. Aquí no estamos hablando de discapacidad en sí, aunque evidentemente veremos problemas de conducta en niños y trastornos de conducta en niños con discapacidad, que lo quiero mencionar, pero sí que es cierto
que estamos hablando de un niño o de una niña con una problemática muy compleja, al que hay que incluir, porque además es mucho más fácil que se quede rezagado o al revés, que nos provoque encontrar en ellos casos, el famoso bullying, tiene mucho que ver con el problema de conducta que tiene ese niño en sí, etcétera, etcétera. Mirad, aquí os dejo un pantallazo muy rápido de una guía de intervención en la escuela del Gobierno de Aragón, que también lo podéis encontrar. Y el niño con trastorno de conducta, por supuesto, necesita la familia. La familia tiene que detectar, que informar y que colaborar en esa evaluación. Y, por supuesto, si es así, en la intervención. El centro educativo también tiene que detectar, tiene que realizar una evaluación psicopedagógica, tiene que intervenir de alguna manera a nivel escolar y derivar en el caso de que en el propio centro, evidentemente, si es un trastorno más complejo, no puede acudir ese niño a tratamiento, pero están los servicios de salud mental, ¿de acuerdo? Están los gabinetes con psicólogos educativos y clínicos, están los psiquiatras, es decir, aquí, dependiendo de la complejidad, hay que derivar. Evidentemente, lo que os decía, el pediatra también tiene mucho que decir si es una edad temprana y servicios clínicos privados también si hay que modificar una determinada conducta. Simplemente os dejo un abanico de posibilidades y también en el aula, que es donde primero empezamos a ver mucho, además de la familia, cuando exista un modelo de intervención dentro de ese aula, tenemos que considerar el contexto del niño. Ese contexto del niño como referencia, como ámbito de intervención. Ya os digo que todas las diapositivas son pinceladas, os voy dando como ideas, por así decir, ante este tema. Por supuesto, hay que embarcarlo en un contexto ecológico, contextual, todo aquí donde realmente ese ámbito donde ese niño se va a desarrollar sea un contexto amable, sea un contexto donde el bienestar emocional esté muy, muy presente. Ahora hablamos mucho de bienestar emocional en el aula. En estos casos es más que necesario. El centro se tiene que implicar el coordinador, especialista, el orientador. Y luego aquí en España están los equipos de orientación, los EOEP, que también, por supuesto, en estos casos se derivan a los EOEP y aquí es mucho más complejo el informe y la exploración que se hace. ¿De acuerdo? Con todo esto que os quiero decir, que el contexto del niño y cómo se trate y por donde vaya pasando es fundamental para un trastorno de conducta. Os voy a citar algunos trastornos, mirad, y vamos a empezar por el famoso TDAH. A ver, el TDAH está incluido dentro de los trastornos de conducta, pero por esa impulsividad que en ocasiones es tan potente. Y de hecho os lo digo, os lo señalo aquí, hay niños que ya sabéis que el TDAH es un trastorno de neurodesarrollo, que es de carácter neurobiológico, que se origina en la infancia, pero que va afectando a lo largo de la vida, que hay un problema aquí en la parte frontal. Estos niños, pues evidentemente todas las funciones ejecutivas, pues las desarrollan de otra manera, por así decir, y al resto de niños hay un déficit de atención, hay una hiperactividad motora, pero me paro aquí en impulsividad. A ver, hay conductas que ellos que no tienen intencionalidad en ellos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son más pequeños. Pero ¿qué ocurre? Que debido a esa impulsividad tan fortísima que tienen y ese descontrol que tienen ahí, lo llevan a cabo. Imaginaos coger un balón y dar un balonazo o soltar un balón con muchísima fuerza, de tal manera que pueda dar a algún compañero, si está a lo mejor en el patio y están con balones o en la clase de educación física. Son conductas que no son premeditadas, pero ellos no se pueden controlar. De ahí que de alguna manera lo incluyamos dentro de los trastornos de conducta. Evidentemente, de aquí no, en esta diapositiva tampoco me voy a parar mucho porque no es cuestión de hablar ahora mismo de TDAH, sino que estamos hablando de trastornos de conducta. Pero ya sabéis
que sus características, los 3 ítems, déficit de atención, impulsividad, hiperactividad motora, se tienen que observar con mucha mayor frecuencia e intensidad en 2 o más contextos, en casa, en la escuela o en su entorno, para considerar al niño TDAH. No me paro aquí más porque tengo bastante que contaros, pero ya os digo, son conductas no premeditadas. ¿Qué pasa? Que si a ese niño TDAH, especialmente, aquí tenéis los 3 tipos, al hiperactivo impulsivo, no lo trabajamos suficientemente, es un niño que tiene muchas dificultades, habla mucho, responde antes de que le hayan terminado la pregunta, se frustra muchísimo, etcétera, etcétera, quita las cosas a los demás. Si ese niño, esa impulsividad, que al principio es la consecuencia de esa impulsividad es una conducta no premeditada, no se la trabaja, va encaminado a convertirse en un trastorno de conducta, cuando en realidad lo que tiene ese niño es un problema de impulsividad. Pero claro, si nosotros ese niño lo dejamos y no se trata, al final esa impulsividad le va a hacer cometer acciones complicadas, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tenemos delante a un trastorno negativista desafiante a medida que avanza en edad, que si se hubiera trabajado cuando simplemente lo que tenía el niño era una impulsividad muy fuerte, no premeditada, se hubiera frenado, ¿de acuerdo? Por eso está incluido dentro de los trastornos de conducta. Ya sabéis que la idea central en TDAH es el trabajo con autoinstrucciones, el lenguaje, ese guión de lenguaje, esas autoinstrucciones que realmente son pautas guía, tienen que estar en su cerebro, irse introduciendo poquito a poco, pero no solamente para las tareas. Las autoinstrucciones son fantásticas para modelar la conducta en los niños TDAH, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante cuando podamos, pero ese autocontrol, esa forma de actuar se puede trabajar muy bien con autoinstrucciones, porque ahí es el lenguaje el que las modula. En el TDAH, simplemente por citaros el TDAH, pero ahora no me quiero parar aquí, hay test, evidentemente, para identificarlo, porque ya os digo, el objetivo de esta charla son trastornos de conducta. Sí que trabaja para el TDAH, aquí me voy a parar un poquito más, porque la realidad virtual, las famosas gafas en Explora, en este caso, están siendo fantásticas. Mirad en Explora las famosas gafas tridimensionales y demás que recrean escenarios que ya llevan bastante tiempo en el mercado y seguro que muchos y muchas las conocéis. Por así deciros, para niños de entre 6 y 16 años, que es el Explora Aula, este test es fantástico. ¿Por qué? Porque recrea un aula que es su escenario real. Y allí, pues en esa aula, pues aparecen pues muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos. Entonces, es muy interesante porque este test mide los errores de omisión, es decir, en no responder cuando aparecen esos estímulos, que ahí estaría el predominantemente inatento, pero también mide los errores de comisión, que es responder cuando no se debe, y también la impulsividad. Con lo cual, nos están dando, en el caso del TDAH, un informe, por así deciros, muy claro de ese niño y qué pasa con su impulsividad. Vuelvo a insistir, TDAH, la impulsividad, el caso de conductas no premeditadas, sobre todo en los primeros años, ¿de acuerdo? El test además es percibido como un juego, es agradable, la comunicación con las familias es mucho más factible. No quiero entretenerme más, pero sí que es cierto que ahora mismo, si nos vamos a todo lo que nos da la realidad virtual para todos los tipos de trastornos, es fantástico. Y especialmente en este caso, cuando pues todo esto va increciendo. También no puedo dejar de mencionaros la inteligencia artificial. Ahora mismo os dejo aquí unos enlaces, especialmente mirad, el segundo enlace y aquí estos son juegos. El SynchroLab son juegos, el último son herramientas, pero sí que deciros que los dos del centro
son fantásticos porque son estudios pioneros para trabajar el TDAH por medio de la inteligencia artificial y las posibilidades educativas. Ahora mismo es verdad que estamos entrando ya en una etapa donde prácticamente la IA se está empezando a utilizar a todos los niveles y sí que es cierto que bien utilizada, por supuesto, y bien entendida puede ser una herramienta muy, muy válida, especialmente porque en muchas ocasiones necesitamos crear un perfil adecuado para estos críos, para hacer un plan personalizado. Y aquí la inteligencia artificial nos puede completar, nos puede ayudar mucho. No me entretengo tampoco, ya os digo, pero tenéis aquí un material muy, muy interesante al respecto. Aquí me voy a parar un poquito más. Mirad, os he comentado antes, al principio, que sí que es cierto que cuando hablamos de discapacidad tenemos que considerar esa parte conductual, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos quedamos en la propia discapacidad, pero la discapacidad es muy compleja. Por supuesto que todo el entorno del espectro autista es muy, muy complejo. Es decir, tenemos que saber qué es lo que pasa ahí. Y estos niños, en ocasiones, hablando a nivel genérico, pueden presentar alteraciones conductuales y conductas desafiantes que requieren que nosotros de alguna manera los examinemos y nos centremos en lo que está pasando ahí. Entonces, hay que establecer, y os lo señalo aquí, estrategias de intervención. A mí me gusta mucho para estos casos el trabajo con el apoyo conductual positivo. Os voy a explicar en 2 o 3 pinceladas en lo que consiste. Pero sí que es cierto que antes de nada mencionaros, y eso os lo dejo en el tercer párrafo, que una conducta preocupa cuando se convierte en un comportamiento desafiante. ¿Por qué? Porque cuando ya la conducta desafiante empieza a alargarse en el tiempo, en la intensidad, en la frecuencia, en la duración, empezamos a pasar de una conducta a un trastorno. Y cuando existe un trastorno de conducta, especialmente en casos de discapacidad, a veces el niño puede estar, por esa agresividad, en peligro y todos los de alrededor también. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de esto un poquito más, con más calma en un ratito. Mirad, el enfoque es muy importante en el caso de problemas de conducta en niños con discapacidad intelectual. Fijaos que hablo de problemas de conducta, no hablo de más allá. En primer lugar, hay que ver cuáles son los factores causantes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre el niño y su entorno? ¿Qué pasa en el niño? ¿Qué pasa en el entorno? ¿Qué ocurre ahí? ¿De acuerdo? Luego, para hacer un diagnóstico tenemos que ver cuáles son los elementos biológicos, los psicológicos y los sociales que influyen en ese problema de conducta. Hay que desgranar ese problema de conducta. Y, por supuesto, una vez que lo tengamos claro, pasar a un enfoque integral para el bienestar mental del individuo o de ese niño, en este caso. Para ser más clara, mirad, el apoyo conductual positivo. El apoyo conductual positivo, que es cierto que es por así deciros, se utiliza tanto, es un método que se utiliza tanto para niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, más genéricos, normotípicos, como para niños con discapacidad. Digamos que es una forma de actuación, por así decir, que comparte valores con el aprendizaje en habilidades adaptativas. Es decir, aquí ya vamos a hablar un poco más de ese niño como tal, no de su conducta. ¿Y por qué? Pues porque el apoyo conductual positivo habla de valores centrados en el respeto y en la dignidad de la persona, muy importante, especialmente en casos de discapacidad, la evolución ha sido muy grande, pero es muy importante recordar esto. Y también porque intenta responder de una manera individual y personalizada a las necesidades de esa persona. Aquí vamos a individualizar. Siempre vamos a individualizar, pero en casos de problemas de conducta en niños con discapacidad, todavía el examen, esa evaluación tiene que ser mayor para entender el porqué.
En primer lugar, para llevarlo a cabo hay que hacer una evaluación funcional, ¿vale? A ver qué pasa con esa conducta problemática. Variables de actividad, el ambiente, las personas, la socialización, qué ocurre para que se produzca esa conducta problemática. También hay que ver a la persona como tal y ver sus fortalezas individuales. Aquí debajo, en este parrafito, letrita más pequeña, os digo que algo muy interesante. El apoyo conductual positivo parte de que las personas o los niños con discapacidad presentan conductas problemáticas porque no han adquirido o han perdido la habilidad necesaria para ofrecer respuestas socialmente aceptables. ¿De acuerdo? Eso me lo podrías decir. Vale para la parte genérica, para niños normotípicos, por supuesto, pero os vuelvo a insistir, aquí tenemos que saber qué pasa, porque es quizá más complicado que en el otro caso. Conductas que les permitan conseguir los resultados deseados, porque la capacidad de frustración es muy grande y ellos no tienen las mismas herramientas. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Os dejo un enlace por si queréis profundizar más y sobre estas bases hay que elaborar un plan individual, un plan para ver qué intervenciones cuando ya se haya desgranado ese porqué, cuando se hayan analizado todas las variables. Esto evidentemente más adelante os lo explicaré con un ejemplo, pero para que lo vayáis entendiendo hay que ver qué intervención, que a veces es una intervención múltiple la que hay que hacer. Hay que también poner el énfasis en enseñarles habilidades alternativas, en mejorar su estilo de vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no vale el momento. Hay que irlos preparando a largo plazo. Y porque ellos tienen que empezar a darse cuenta para reducir ese nivel de frustración que no es momentáneo, que les puede servir a largo plazo. Y aquí quizá tienen más dificultad para entenderlo. Evidentemente hay unos fundamentos para el apoyo conductual positivo. Las conductas problemáticas están directamente relacionadas con el contexto en el que se producen. Tienen una función muy concreta, por eso se producen. Las intervenciones más eficaces dentro del apoyo conductual positivo se basan en un profundo conocimiento de ese niño, de esa persona en sus contextos sociales, por qué hace eso, por qué se frustra, qué es lo que ocurre, y debe estar basado en valores respetuosos de la dignidad de la persona, que era lo que os decía al principio. Sé que es mucha información, pero en realidad es una información teórica, aquí no hay un ejemplo práctico. Lo que sí que me interesa es que os quedéis con la idea, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si después de hacer una evaluación, de examinar a este nene que tiene esa problemática, tiene sus crisis, ¿de acuerdo? Porque, a ver, cuando estamos hablando, ya sabéis que hay situaciones de crisis cuando hablamos de niños con discapacidad y en las que puede haber daño físico, ¿de acuerdo? A ver, en primer lugar, ya sabéis, y las que trabajáis en educación especial o con niños de discapacidad, esto lo sabéis mucho mejor incluso que yo, tenemos que ver hay una fase inicial en la que hay señales. Nosotros ya sabemos que ese niño en cuestión o ese chico o esa niña es susceptible de tener crisis agresivas. Y sabemos leer las señales. Eso es como cuando los niños empiezan con rabietas muy profundas, irracionales, hay señales antes de que se produzca esa rabieta, que eso también se puede de alguna manera empezar a identificar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa primera señal, en esa fase inicial, podemos intentar calmarlo, ¿de acuerdo? Intentar modificar esa situación que a lo mejor se vuelve peligrosa, hablándole pausadamente, disminuyendo a lo mejor el nivel de ruido que lo acelera, pero aún así se nos queda corto y aparece una explosión en esa crisis. Con esto ¿por qué esta diapositiva? Porque os estoy diciendo que aunque hay planes como el apoyo conductual positivo que nos pueden ayudar mucho, los trastornos de conducta o las conductas complejas existen, ¿de acuerdo? Y hay veces, sobre todo en temas de discapacidad, son difíciles
¿no? Son incluso más difíciles de controlar. Hay una fase de explosión, una explosión de esa crisis tan compleja, y aquí está la restricción física. Es verdad que cuesta mucho llegar a ella, pero sí que es cierto que hay veces que hay que aplicarla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sujetar, contener a ese niño, a esa niña, tiene una finalidad protectora. Sí que es cierto que hay veces que lo podemos hacer con almohadillas, para evitar autoagresiones y demás, pero hay veces que no, ¿de acuerdo? Y hay que actuar en ocasiones. Luego ya cuando ha pasado esa crisis, la conducta va disminuyendo en intensidad para que ese niño se pueda calmar, para que ese chico se pueda calmar, ¿de acuerdo? Esta diapositiva, que quizás es fuerte, es una diapositiva con mucha letra, pero si luego la leéis con tranquilidad, veréis todo el sentido de lo que os voy contando. Está ahí. Y la conducta, el trastorno de conducta existe en personas con discapacidad. Vamos a correr otra vez, otra cortina, por así deciros, y vamos a irnos un poquito a ver qué entendemos por conducta desafiante. La conducta desafiante es cualquier tipo de conducta que interfiere en el aprendizaje o en el desarrollo normal de los niños, ¿de acuerdo? Que resulta dañinas para ellos, para sus compañeros, etcétera, etcétera. Ahora ya os hablo de un aula normotípica, aunque sea un aula inclusiva, etcétera, etcétera. La conducta desafiante es un indicativo de que puede ocurrir un problema de conducta. Vamos a dejarlo en problema. Sí que es cierto que hay muchas conductas desafiantes que debemos saber interpretar, porque las utilizan los niños que carecen de esas habilidades socioemocionales y comunicativas. Hay que saber lo que hay detrás. Antes os hablaba de este tema cuando desgranamos y entendemos un contexto con un niño con discapacidad, pero también es aplicable, por supuesto, a niños normotípicos. ¿Qué pasa cuando hay un desajuste en esa interacción, en ese contexto social? ¿De acuerdo? ¿Realmente es una conducta desafiante o es que quiere comunicarse? Esto sucede también cuando son muy pequeñitos, y aquí hago otro paréntesis, y muerden. Hay una etapa en 2-3, perdonadme, en 1-2 sobre todo, que es la etapa de los mordiscos, que a los papás les alarma mucho, etcétera, etcétera. Los mordiscos son una forma de comunicación en la mayoría de los casos. Una conducta desafiante, una conducta a medida que van creciendo, es otra forma de comunicación. Por eso siempre hay que ver qué hay detrás de esa conducta, hay que ver causas. Mirad, aquí os voy a hacer me paro un momentito, también es otra pincelada, otro pantallazo. A ver, recogemos información, imaginaos, y nos preguntamos si ese niño o esa niña presenta un trastorno de conducta. A ver, ¿va a ser un trastorno de conducta, sí o no? Vamos a ver, a lo mejor es una alteración conductual. Ese niño presenta una conducta determinada porque está nervioso, porque ha tenido una etapa complicada, etcétera, etcétera. Entonces ahí evidentemente no tenemos que actuar, hay que aplicar medidas ordinarias como programas preventivos, como que siga las normas, ¿de acuerdo? Hay que orientar a la familia, hay que hablar con la familia, hay que crear tutorías específicas para ver qué es lo que está pasando. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor en el aula esa alteración conductual permanece durante mucho tiempo a pesar de que hemos aplicado todas esas medidas. Esa conducta desafiante, esa conducta disruptiva, diría yo, que también os lo menciono al final de la presentación. Entonces, a lo mejor resulta que lo que sí que ocurre es que si ya permanece en el tiempo, está fraguando un trastorno de conducta. Ya se escapa de una simple alteración conductual. Y aquí sí, aquí hay que actuar. Tiene que haber una coordinación en el centro, tiene que existir un programa de intervención en el aula, la familia y con el propio alumno. Y por supuesto, aquí ya entramos en el tema de salud mental. Hay que haber una derivación a servicios externos. ¿Qué ocurre? Que a veces, entre esta alteración conductual y el posible trastorno de conducta, pasa demasiado tiempo, se enquista, que era lo que os decía al principio cuando hemos empezado la charla. Lo subjetivizamos. ¿Por qué? Pues porque la familia lo ve simplemente como un mal comportamiento del niño,
o lo vamos pasando. Entonces, esa alteración conductual, por las características ambientales y también neurológicas y genéticas que pueden estar ahí, empieza a complicarse y se nos va de las manos. Y lo que antes era una conducta disruptiva, una alteración conductual, empieza a hacerse cada vez mayor. Entonces ahí tenemos que ver si realmente eso se está convirtiendo en un trastorno de conducta. Por eso hablábamos antes de los 8, 9, 10 años. En esa edad ya lo podemos ver muy claramente. Salvo en los casos que os diré, cuando hablemos ahora de esta la voy a pasar. Salvo los casos que os diré del síndrome del emperador, que ahí evidentemente lo podemos ver desde el principio. ¿Vale? Esta también las voy a pasar porque os la he dicho al principio. Me voy a parar aquí. Mirad, los trastornos de conducta como tal podemos entender el TND, trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta como tal, el trastorno de personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía, incluso otros trastornos disruptivos de control de impulsos. Hay muchísimo, es un abanico muy amplio. Me voy a parar en el TND. El TND es un trastorno de comportamiento como tal, que se caracteriza por patrones de negativismo, de hostilidad. Hay ciertas áreas del cerebro involucradas, es decir, aquí hay parte genética y ambiental, por supuesto. Hay áreas relacionadas con el razonamiento, el juicio, el control de impulsos que tienen menor actividad en los niños o los chicos que tienen TND. Es un patrón de enfado, de irritabilidad, que por lo menos dura 6 meses, ¿de acuerdo? Empieza a fraguarse y por lo menos en 6 meses vemos que no mejora, que incluso va creciendo. Tiene 4 síntomas muy importantes que podemos encontrar en categorías. Mirad, enfado, irritabilidad, pierde la calma, está susceptible, se molesta con facilidad, está enfadado, discute mucho, tiene una actitud desafiante, discute con los adultos, digamos que se revela ante ellos, los desafía, molesta deliberadamente y culpa por sus errores a los demás. Él no asume o ella no asume responsabilidad. Y luego además empieza a volverse rencoroso, para que os hagáis una idea. Cuando son en las primeras etapas, hay rabietas, hay muchos enfados, empieza a no atender a las peticiones de los adultos, empieza a provocar, está inmerso en discusiones, no se responsabiliza, es un poco lo que os he dicho. Y el rencor y la venganza forman parte de su código de actuación. Por supuesto, hay problemas adaptativos. Es importante, y aquí os doy simplemente pinceladas, cuando los síntomas se generalizan, es indicativo de que ese trastorno empieza a ser grave. Hay que evaluarlo en distintos entornos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre hermanos eso no vale, porque entre hermanos hay discusiones, peleas, etcétera, etcétera. No nos podemos quedar ahí. Hay que ver en qué situaciones lo podemos evaluar y ver que existe. ¿Vale? Y bueno, aquí os dejo para cuando os deje esta, me la paso, no la voy a hacer ahora, es un test online muy interesante para el trastorno negativista desafiante. A ver, esto digamos que es no os voy a decir un juego porque queda muy feo, pero sí que simplemente es una herramienta online. Cuando habla y que hay muchas, pero cuando hay y nos puede evidentemente dar indicadores, pero cuando hay un trastorno negativista desafiante, tenemos que emplear, y ahora os enseñaré, instrumentos bastante más potentes. Pero sí que es cierto que hay test online que nos pueden ayudar, especialmente cuando nos encontramos en una situación así, y nos pueden dar ciertos indicadores para luego, por eso os digo, os animo a probar si conocéis casos y demás o tenéis ciertas dudas para por lo menos ver los ítems, ¿de acuerdo? Otro trastorno, el trastorno explosivo intermitente. Es verdad que este trastorno es disruptivo, también muy fuerte, y también hay una parte genética y cerebral.
Es verdad, volvemos a lo mismo, tal y como os decía antes, que la regulación de emociones, impulsos y agresividad en ciertas las áreas del cerebro de niños o personas, que también lo hay en adultos evidentemente, no está bien, especialmente la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que este trastorno se caracteriza por ser una explosión muy, muy fuerte y ser de manera intermitente, es decir, está muy relacionada con el impulso. Hay arrebatos, igual el anterior es más lineal, por así decir, pero estos son arrebatos agresivos recurrentes, que a veces no son premeditados. Acordaos de lo que os comentaba en los niños TDAH. Son producto de la impulsividad. Esa impulsividad hay que trabajarla desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, duran un tiempo más bien breve. Y mirad, el TEI se puede establecer, además del TDAH, trastorno de conducta, TND o trastornos del espectro autista, es decir, está ahí. Cuando esos arrebatos agresivos, impulsivos recurrentes, superen a los que en estos trastornos ya de por sí llevan. Y hay que tratarlos de una manera, una atención independiente clínica, porque son muy fuertes. Y también el TEI se puede considerar un trastorno de conducta. El trastorno de conducta como tal, ya vamos avanzando, ¿vale? Nos vamos yendo, digamos, vamos a dejar ese negativista desafiante y nos vamos yendo ya a edades más hacia la adolescencia. El trastorno de conducta, el TC, que lo habréis escuchado, no es exclusivamente neurológico, ¿de acuerdo? A ver, evidentemente puede haber daños en ese lóbulo frontal, en toda esa parte que os decía antes. Hay predisposición genética, pero también está el resultado del ambiente, de la parte social, ¿de acuerdo? Hay una predisposición, evidentemente. Si ese niño, ese joven, ese adolescente, digamos que ha llevado una infancia complicada, aunque ha ido saliendo, ha tenido sus episodios, etcétera, etcétera, pero llega la adolescencia y empezamos a llevar, digamos, hacia abajo, evidentemente esto se puede complicar. Puede haber un inicio, lo que os digo, antes de cumplir los 10 años, que es verdad que hay muchas veces nos vamos al trastorno negativista desafiante. Hay un inicio adolescente que es un poco, los individuos antes de esos 10 años no han mostrado unas características o han salido, que era lo que os comentaba hace un momento, o a lo mejor hay un inicio no especificado. ¿Por qué? Pues porque a ese niño le ha pasado algo, un trauma X, ese niño, a ese chico le ha pasado un trauma X, le ha pasado algo y de repente aparece. ¿De acuerdo? Una reacción fuerte, profunda. Aquí tenéis una infografía bastante con las características un poco. Tiene mucho en común con el TND, lo que pasa que evidentemente aquí ya nos vamos un poco más hacia la adolescencia. Y luego también hay alteraciones de conducta. Ya os he dicho un poco TDAH, os he hablado con la impulsividad, os he hablado del trastorno negativista desafiante, del trastorno explosivo intermitente y os hablo ahora de alteraciones graves de conducta. A ver, aquí tenemos que saber, cuando hay alteraciones graves de conducta, lo que tenemos que saber es si realmente es un trastorno o no, que era lo que os decía antes. Por lo cual aquí tampoco me voy a parar mucho, porque es un poco saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Evidentemente, si afecta en la clase y afecta al niño, porque es la forma que él tiene de comunicarse y genera ese patrón desadaptativo con consecuencias más o menos graves, tenemos que saber si es una alteración de conducta o es un trastorno como tal. Eso os lo he dicho antes, o sea que ahí tampoco me paro mucho. Y luego mirad, os mencionaba pruebas. Hay pruebas, cuando hablamos de pruebas específicas, tenemos que irnos a evaluaciones de conducta emocionales. Eso es muy, muy importante. Yo aquí os dejo simplemente el SPERI. El SPERI es de Junti Psychometric. Junti Psychometric y TEA son, digamos, las que más nos abastecen
en test de este estilo, en informes de este estilo, y es un cuestionario que se debería pasar, ¿de acuerdo? Especialmente a niños entre 8 y 17 años. Aquí nos vamos ya para ver lo que es el trastorno de comportamiento, el trastorno de conducta como tal. Realmente el SPERI es un cuestionario, ya os digo, para la detección y hay una serie de ítems, que evalúan si es la socialización, la inatención, la impulsividad, la psicopatía, la hiperactividad, es decir, ahí tenemos distintas variables. Y a partir de contestar esos ítems aparece un informe. Normalmente en él participa, hay un autoinforme que se genera tras las respuestas del niño a esos ítems. La familia también contesta a los ítems y se genera otro informe, y el profesor. ¿De acuerdo? Mirad, lo que yo os he dejado aquí es una muestra de un chico de 15 años. Esto es un poco lo que os he explicado y los factores están aquí, posible riesgo o riesgo. Evidentemente, cuando está menos coloreadito o cuando está más coloreadito es el riesgo. A ver, este niño, por ejemplo, en la parte de trastorno disocial, es decir, conductas pues transgresoras de las normas o de los derechos de los demás, sí que presenta riesgo tras contestar los ítems. Y este es su autoinforme. Esto había que contrastarlo con el informe de la familia y con el informe del profesor. En cambio, en inatención e impulsividad es bajo. ¿Qué pasa? Que aquí a lo mejor este niño, esas conductas ya no son tan, digamos que no son productos de esa, no son tampoco premeditadas, sino que hay cierta premeditación. Evidentemente la parte predisocial, es decir, conductas de agresión y exclusión hacia otras personas, tampoco le sale baja, porque ya no es tan bajita como la anterior. La psicopatía, esa ausencia de empatía, de egocentrismo, como tal, tampoco es muy alta, ¿de acuerdo? Pero sí sería importante profundizar, si no salen, hay que verlo todo con calma. La hiperactividad sí que le sale un poquito más alta, ¿de acuerdo? Por actividad excesiva, inapropiada en tareas determinadas. Y luego, ay, perdonadme, que me he bajado. Aquí. Si seguimos avanzando, el factor disocial le sale también con riesgo. No es que llegue al riesgo, pero le sale con posible riesgo y más bien altito. El factor de inatención e impulsividad, en este tampoco le sale demasiado alto, y la puntuación total pues le sale un poco, a ver, no es que esté en riesgo, pero está al límite del posible riesgo. ¿Qué podemos hacer en este caso? A ver, en primer lugar, esto habría que completarlo con otro test de personalidad, que tenemos muchos a nivel clínico, y tener en cuenta a nivel de conclusión, pues una intervención en la que las opiniones de otras personas para él fueran importantes, porque el factor disocial le ha salido como posible riesgo. El diálogo es muy importante. Es decir, la intervención tendría que ir centrada en los ítems que aquí os señalo. Las normas son importantes, son necesarias. Me siento mal cuando hago algo incorrecto, es decir, esa autoconciencia. Tengo amigos, hay gente que me apoya, que todo eso le sale rozando en el informe. Esto es una prueba muestra, pero ya os digo, habría que completarla con un test de personalidad de los que podremos hablar más adelante. Y voy fijándome un poquito en el tiempo, que voy un poquito justa, pero bueno, el síndrome del emperador, que os lo he comentado antes, prácticamente lo voy a pasar porque os he dicho cuándo aparece. Sí que es cierto, y aquí quiero incidir en algo importante, aunque solo me lo salte, aunque no lo dedique mucho tiempo. Mirad, el síndrome del emperador aparece en los primeros años, ¿de acuerdo? Y normalmente se pasa por alto porque los niños son muy graciosos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que los padres luego se culpabilizan mucho, ¿de acuerdo? Porque
porque piensan que a lo mejor son ellos los que no han puesto los límites necesarios. Evidentemente el ambiente está ahí, la parte ambiental, pero sí que son niños que tienen una disposición psicológica y genética. Por eso, si alguien lo ha tratado, de los que me estáis escuchando, seguramente os habréis encontrado con familias que, a pesar de ser niños tan pequeños, vienen con mucha culpabilidad porque piensan que no lo han hecho bien, ¿de acuerdo? Y no es eso. Hay niños con una disposición psicológica y genética a esto, ¿de acuerdo? Hay niños que son realmente manipuladores, aun siendo más bien pequeños, y que son, o sea, que insultan, que saben cómo hacer las cosas. Evidentemente dentro de su etapa evolutiva. No vamos a estar hablando de un... Pero los hay, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ellos lo sepan para que se quiten esa culpabilidad tan fuerte. Evidentemente, si aparecen estos rasgos, nos deberían llamar la atención y evidentemente es muy importante prevenir, ¿de acuerdo? Y que ellos, porque al final realmente los padres son víctimas cuando existe esto, ¿vale? Y también hay que dar, igual que hay padres que se sienten así, también hay que poner en alerta a aquellos padres que realmente se autoengañan pensando que son cosas de la edad, y a lo mejor ese niño pues es agresivo, les lanza cosas, incluso les muerde, les tira del pelo cuando ya no está en la edad, ya ha crecido, etcétera, etcétera. Eso es importante, ¿de acuerdo? Aquí os dejo un ejemplo muy típico. Y mirad, voy viendo un poquito la hora, que tampoco me quiero extender, y, porque aquí son orientaciones educativas y además si vais a tener el material lo vais a ver, no hay ningún problema. Sí me quiero centrar en el papel de la familia. Mirad, la familia, cuando existe un trastorno de conducta, sufre muchísimo, ¿de acuerdo? Es cierto que también depende del tipo de familia, ¿vale? Porque evidentemente hay familias pues más desestructuradas, mucho más complejas, donde evidentemente la situación es más difícil para trabajar. Pero sí que es cierto que hay que ayudarles mucho, ¿de acuerdo? Y desde que son, y si sobre todo cuando nos encontramos con niños que desde el principio, desde que son pequeños, muestran este tipo de características, tenemos que ayudarles mucho, ¿de acuerdo? El diálogo con ese niño es muy importante, seguir programas de atención, que es lo que os señalo aquí en el último apartado, es fundamental. Programas de atención a las familias donde ellos se sientan comprendidos, que se apunten, que acudan, ¿de acuerdo? La forma de actuar nuestra. Yo estoy hablando de familias que evidentemente son estructuradas, que no hay una problemática compleja, porque si no, evidentemente esto tiene que pasar por otra vía. ¿De acuerdo? Y bueno, para terminar, simplemente comentaros el papel de que os lo he señalado antes, de lo que es una conducta disruptiva en sí, ¿de acuerdo? Esa alteración de conducta de la que hablábamos, ¿de acuerdo? Hay veces que esas conductas disruptivas simplemente aparecen para descubrir cuáles son los límites que ese profesor o ese niño o esa familia tiene que imponer, por así decir, a esos niños, que ellos lo están pidiendo. Y mirad, en este enlace es interesantísimo lo que vais a encontrar. Si lo seguís una vez que... en este enlace, y esperadme, y en este otro, que aquí tenéis ejemplos de conductas disruptivas. En este enlace, en el aula, vais a encontrar una orientación muy, muy interesante de cómo tratar esa conducta disruptiva en el aula, desde analizar el motivo de la conducta, que en muchas ocasiones tenemos una percepción sesgada pues por parte incluso de nosotros, ya seamos profesores o padres, ya parece que vemos en ellos provocación como tal y lo vamos alimentando. Es muy interesante.
Y también vais a encontrar en ese enlace estrategias pues desde un tutor que puede servir como modelo y ejemplo, desde juegos, eh, que pueden ser incluso estrategias cognitivas. Luego también vais a encontrar estrategias emocionales, como de alguna manera hay que aproximarse a ese niño, hay que crear vínculo con él. Es decir, en ese enlace encontráis mucho material. También os dejo aquí unos links de trastornos graves de conducta, que es realmente el tema de la charla de hoy. Podéis encontrar también manuales como tal para poder seguir trabajando en ello y poco más. Ya no he ido deprisa porque es cierto que era un tema bastante complejo, bastante amplio, muy complejo, pero bueno, por lo menos las pinceladas yo creo que sí os pueden haber quedado un poquito claras. Agradeceros de verdad que estéis ahí, como siempre, un abrazo. Y ya doy la palabra a Victoria, dejo de compartir y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana querida, nos encantó y también a toda la familia Mentor, querida familia, por favor, hagamos una lluvia de corazoncitos, de likes, de todas las reacciones bonitas y también digamos qué es lo que aprendieron el día de hoy, ya que sabemos que fue un maravilloso, maravilloso encuentro. Y antes de comenzar con las preguntitas, decirles, querida familia, que el encuentro queda grabado en la página Mentor Ocasión para Todos en la misma página que lo está mirando ahora mismo. Lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y lo pueda volver a ver las veces que sea necesario. También nos ayudaría muchísimo como queda grabado si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos y compartir con sus amigos para que llegue a muchísimo más personas el encuentro el día de hoy. También si es que les gustaría recibir el material, no se olviden ahí poner los corazoncitos abajo en los comentarios, seguir la página, activar las notificaciones y darle like para que Facebook le avise cuando estemos subiendo el material, sobre todo la información del encuentro y también de las actividades que tenemos a futuro. Para eso no se olviden seguir la página, activar las notificaciones y darle like. Eh, y ahora sí, ajá, vamos a hablar sobre el certificado. No hay link de asistencia, lo que hay es un link de evaluación que vamos a mandar hasta una hora después al canal de WhatsApp y al canal de Telegram. Si usted todavía no está en el canal de WhatsApp o Telegram, no se preocupe que vamos a estar compartiendo el link y ya lo hemos estado haciendo durante todo el encuentro. También la evaluación va a estar abierta hasta el día de mañana, domingo 9 de noviembre, hasta las 23:59 horas de Bolivia. Por favor, verifiquen la hora de su país y hagan con calma la evaluación. Y los certificados los van a tener muy pronto, el día lunes 10 de noviembre, y los vamos a estar mandando a los canales de Telegram y al canal de WhatsApp a las 20:00. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntitas, ya que había varias preguntitas, Ana querida, y te están también felicitando, agradeciendo a los profes de hablar sobre un tema tan importante. Eh, Ahora sí, nos estuvo preguntando, bueno, esta pregunta se repite muchísimo, Yolanda Cortés también la hizo, nos dice, ¿qué consejo le darías eh, a su hijo que es adolescente, que tiene TDAH y autismo y que hay días que se irrita con facilidad? A ver, hay consejo como tal. Vamos a ver, evidentemente el tratamiento en casos de TDAH y autismo, evidentemente el tratamiento está ahí y la intervención está ahí. Yo voy a irme un poco al tema de la charla, por de alguna manera, como es una pregunta muy generalista, irme al tema de la charla. Evidentemente, si ese niño, ese chico, está en tratamiento, tiene que haber una causa de esa irritabilidad. Tiene que haber hay que desgranar qué es lo que ocurre ahí. Evidentemente el por qué. La frustración está ahí, la frustración es muy difícil de canalizar, pero como consejo que intenten ver lo que hay más allá de esa conducta de irritabilidad, de esa conducta tan complicada. Ver que hay un niño, un joven, un chico que tiene unas características determinadas y no puede controlar eso. Antes hablaba un poco de prevenir.
es complicado en muchas ocasiones, porque eso está ahí. Pero sí que es cierto que hay que ver más allá de eso, investigar por qué, si hay alguna variable que se repita o simplemente es por el control de la frustración y no quedarnos en ella, sino ver a la persona, no a la conducta. Muchísimas gracias, Ana querida. También, querida familia, como son de tantos países que nos acompañan, por favor hagamos una lluvia de reacciones de las banderitas para ver dónde están los más activos, los más participativos y los que se quedaron hasta el final. También muchas personas nos preguntan, como también Adelaida García, si el síndrome, si es verdad que el síndrome del emperador se lo atribuye a los hijos únicos. A ver, es cierto que un niño único parece que es el perfil ideal, entre comillas, ideal por las características, evidentemente, y porque está ahí. A ver, no tiene por qué. Sí que es cierto que en muchas ocasiones los hijos únicos, de alguna manera, pues tienen todo, por así decir, y parece que se favorece ese perfil. Pero cuidado, también hay una parte, como comentaba antes, genética, y hay una parte que está ahí. No tiene por qué ser solo hijo único y que sea el ambiente el que realmente hay una predisposición a ser así. Y eso no se lo da el ambiente, aunque sea un niño único, ¿de acuerdo? Pero claro, las posibilidades ambientales, pues es verdad que sí que se favorecen, pero hay más variables, no es solamente el ambiental. Uh-huh. Muchísimas gracias, querida Anita, por todo este espacio, por las Gracias. preguntas que has respondido. Y queremos aprovechar también esta oportunidad, querida familia, antes de despedirnos, para comentarles que tenemos algo que compartirles hoy día. Y es que el 7 de diciembre, querida familia, estamos comenzando una especialidad en trastornos de conducta en el entorno áulico. Es una especialización que ya tenemos por común hacer en Mentor con diferentes docentes y que va a tener una duración de 3 meses, querida familia. Va a ser una especialización espectacular que va a tener esta especialización. Al final se va a contar con un certificado digital de la especialización. Como son 3 módulos, también se va a contar con un certificado por cada módulo que se ha vencido. Las clases van a ser 100% virtuales en Zoom y además van a tener acceso a las grabaciones de las clases. Por supuesto que se va a buscar que las clases sean vivenciales y prácticas con especialistas espectaculares. Ya les vamos a decir en un ratito quién es la especialista. Y por supuesto van a haber materiales, pruebas, test, actividades y recursos digitales para cada módulo que además están muy bien enmarcados y estructurados en un Classroom del que después van a tener siempre acceso permanente. Vamos a iniciar el domingo 7 de diciembre, querida familia. Son 3 meses con doble certificación. Aquí les comentamos un poco los objetivos de esta especialidad. El objetivo general es brindar a docentes y familias, familias y profesionales, perdón, de la salud y la educación, las herramientas conceptuales, diagnósticas y de intervención necesarias para comprender, identificar y abordar de manera efectiva los trastornos de conducta, favoreciendo el bienestar integral de los estudiantes y la construcción de entornos educativos inclusivos, seguros y orientados al desarrollo, y como objetivos específicos es conocer las principales características de los trastornos de conducta, identificar los criterios diagnósticos de este tipo de trastornos, realizar un correcto diagnóstico diferencial para poder elaborar un plan de intervención y tratamiento, detectar cuáles son los principales problemas asociados a los trastornos de conducta y analizar cuáles son las mejores técnicas de tratamiento. También tenemos 3 módulos, si nos comentas un poco, Victoria. Claro que sí, familia, vamos a tener 3 módulos. El primero vamos a comenzar en diciembre, que va a tratar sobre los trastornos de la conducta. Vamos a ver de la clasificación del DSM-5, los factores de riesgo, las variables relevantes en la génesis, desarrollo y mantenimiento de los problemas conductuales, la identificación, las necesidades educativas especiales. El módulo 2, que va a comenzar en enero del 2026, va a tratar sobre trastornos por déficit de atención con hiperactividad y conductas desafiantes en niños con discapacidad. Vamos a ver muchísimos temas, entre cuales evaluación, diagnóstico, intervención, tratamiento,
También vamos a ver tipos de evaluaciones y estrategias para aplicar. Y en febrero vamos a ver sobre los trastornos negativistas desafiantes, disocial, síndrome del emperador, en febrero del 2026. Vamos a ver sobre las definiciones, las causas, criterios de los 3 trastornos que vamos a estar viendo. Este proyecto hemos estado haciendo desde el año pasado, así que está muy preparado, muy bien estructurado, y ya van a ver quién es la docente estrella de esta especialidad. Pero Luis Fernando, contanos un poquito más, por favor, lo que vamos a ver. Claro que sí. Como saben, el público objetivo está dirigido a profesionales de diversas disciplinas y estudiantes también del último ciclo que quieran adquirir conocimientos y competencias en el ámbito del trastorno, de los trastornos de conducta. La duración de la especialidad es de 3 meses, como han visto, un módulo por cada mes, que sería diciembre, enero y febrero. Los horarios de clases van a ser los 2 domingos al mes, intercalado, ¿no? Un domingo sí, un domingo no, 2 domingos al mes las clases vía Zoom, y ahí pueden ver el horario de los diferentes países. Es un horario, digamos, temprano los domingos, como para que incluso les dé para participar a personas que pueden estar en países europeos, donde hay una diferencia de hora muy, muy alta. La modalidad de clases y metodología se va a impartir de forma virtual y sincrónica a través de la plataforma Zoom. Vamos a ofrecer clases interactivas y dinámicas que combinan también teoría y práctica, y van a ser complementadas, como les había comentado antes, con el soporte de Google Classroom para optimizar el aprendizaje. La modalidad de graduación es un trabajo final. Las formas de pago son por cuenta bancaria, depósito, transferencia, PayPal o Binance. Ya les vamos a comentar un poquito más adelante sobre esto. Y también recordar lo que incluye la especialización, que es un certificado de finalización del diplomado con 300 horas, 3 certificados modulares de 100 horas cada uno, uno por cada módulo, materiales de trabajo, presentaciones, guías elaboradas por los especialistas, las clases sincrónicas en vivo, que van a ser prácticas vivenciales por la plataforma Zoom. También van a tener acceso a la grabación de esas clases para que puedan verlas las veces que necesiten y sin límite de acceso. Va a haber un grupo de WhatsApp y, por supuesto, un acompañamiento permanente. Y ahora sí, Victoria, comentanos quién es la especialista de esta especialidad. Claro que sí, como siempre, nuestra docente estrella es la magíster Ana Roa, que nos va a acompañar desde España. Los 3 meses, los 3 módulos los va a dar Ana. Ya la hemos presentado, ya la conocen. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en Psicología Infantil y Atención Temprana por la Universidad Antonio de Nebrija, además maestra especialista en Educación Infantil, y también es magíster en Coaching Educativo, PNL, Liderazgo en Equipo por la Universidad Isabel de Castilla, y también es experta en análisis transaccional, y es creadora de muchísimos métodos, de muchísimos libros, es escritora. Así que, querida familia, van a estar los 3 meses en buenas manos. Decirles que los cupos son limitados, así que por favor estamos enviando el link de información ahí abajito. Soliciten la información. Como saben, en las primeras semanas, los primeros días ya los cupos se agotan. No pierdan la oportunidad, porque nosotros no repetimos ni diplomados, ni talleres, ni especializaciones. Esta es su oportunidad de aprender muchísimo de una experta de tan alto nivel como es Ana Roa. Así es, ahora les comentamos un poco acerca de las modalidades de pago, querida familia. Son 3 cuotas en total, y pueden inscribirse pagando la primera cuota. Les voy a comentar aquí el precio para cada país. Si estás en Bolivia, serían 3 cuotas mensuales de 278 bolivianos cada una, ¿no? 3 cuotas, cada una de 278 bolivianos, y se puede inscribir pagando la primera cuota. Si está en República Dominicana, cada cuota sería de 2.700 pesos dominicanos, y se inscribe pagando la primera cuota. Si está en Paraguay, son 3 cuotas de 348.000 guaraníes cada una, se inscribe pagando la primera cuota. Si está en Ecuador, son $44 cada cuota. Para Panamá, de igual manera, $44 cada una. Para Venezuela, también $44 cada una, el pago en bolívares de acuerdo al tipo de cambio del momento de pago del Banco Central de Venezuela. Si está en México, son
3 cuotas, cada una de 900 pesos mexicanos. Para Colombia, 3 cuotas, cada una de 186,000 pesos colombianos. Para Perú, 3 cuotas, igual cada una de 164 soles. Para Argentina, igual 3 cuotas, cada una de 65,000 pesos argentinos. Y para otros países, también 3 cuotas, cada una de $44. Si no ve su país en este espacio, no se preocupe, pueden participar personas de cualquier país del mundo. En este momento estamos anclando en la caja del chat del Facebook un link. Usted puede acceder a ese link e inmediatamente le va a dar la bienvenida. Va a ser un WhatsApp, le va a dar la bienvenida y le va a poner ahí unas opciones para que seleccione su país. Usted selecciona su país y ahí le va a dar toda la información de las cuotas, los montos, las modalidades de pago donde puede pagar y además le va a dar ahí también la hora específica de su país para cada taller. ¿Algo más que agregar, Victoria? También decirles que en las próximas horas vamos a hacer la publicación oficial también en Facebook, donde van a poder encontrar el link y toda la información para que puedan solicitar. Corran por sus cupos porque son limitados, ya tenemos inscritos, querida familia, y como siempre todo lo que hacemos es con mucho amor, con mucho corazón para todos ustedes, y sabemos que este tema es muy importante tanto para el aula como también para las casas. Pueden participar padres, psicólogos, docentes, maestros, de cualquier profesión que les interese este tema, ya que Ana Roa es una persona tan, pero tan didáctica que adapta el contenido tan complicado con palabras sencillas y enseña con todo el amor del mundo para que salgan de esta especialización listos para aplicar todo lo aprendido. Así que los queremos muchísimo, familia, y nos vemos en la especialización. Gracias, Victoria. Así es, querida familia. Entonces los esperamos. Tienen ahí el link. Ingresan, ponen su país, les va a dar todos los datos. Son 3 cuotas mensuales. Se puede inscribir pagando la primera cuota. No hay costo de matrícula, querida familia. Así que esperamos que pueda participar mucha gente como ha estado participando en las otras especializaciones y diplomados que hemos estado haciendo. Y bueno, aquí le lanzamos la primicia en este encuentro internacional. Y ahora sí, antes de ir despidiéndonos, querida familia, vamos a pedir a nuestra querida ponente de hoy, Ana Roa, que nos dé una última reflexión para nuestra familia de tantos países que nos ha estado acompañando esta tarde. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta oportunidad de volver a estar con vosotros en la especialización. Yo encantada. Y para mí ya sabéis que es un placer y a cuantos más seamos, muchísimo mejor. Y respecto al encuentro de hoy, mirad, yo os diría que los trastornos de conducta tienen su importancia y que hay que saber ver y saber leer las señales, porque muchas veces son subjetivas esas señales, parece que no pasa nada, parece que no ocurre nada, y a medida que van pasando los años se nos van de las manos. Entonces creo que la prevención es fundamental y el conocimiento de lo que es el trastorno de conducta en sí, más allá de una alteración de conducta. Para mí un placer y daros las gracias como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, Anita, por acompañarnos siempre, bueno, por acompañarnos hoy y siempre desde hace 5 años. Anita siempre ha estado con nosotros prácticamente desde que ha comenzado Mentor, así que estamos muy contentos de seguir compartiendo con ella, y incluso también hemos tenido ya la oportunidad de conocernos personalmente con Anita, así que estamos muy contentos de que sea parte de esta familia. Nuevamente te agradecemos y te mandamos un gran abrazo hasta Madrid, España, esperando que te encuentres bien. Y a todos ustedes, querida familia, muchas gracias por participar del encuentro. En un ratito más vamos a enviar las evaluaciones a los canales de WhatsApp y Telegram, no se preocupen. Y nuevamente les agradecemos mucho por habernos acompañado, y no se olviden que son ustedes realmente esos faros que llevan todo este conocimiento a la práctica. No se olviden que los queremos mucho. Para quienes gusten, pues los esperamos en la especialización que va a comenzar el 7 de diciembre, y les deseamos que tengan un hermosísimo resto de fin de semana. Hasta pronto, familia.